y reflexionar con ustedes en la mañana de hoy. ¿Cuál es la preocupación más grande que tiene la sociedad hoy? Tema que venimos hablando y conversando en la mañana del arranque a lo largo de estas semanas. ¿Y cuál es la preocupación que los políticos entienden por las encuestas que efectivamente es de lo que habla la sociedad? Si yo le pregunto a cada uno de nosotros, me va a decir inflación. ¿Qué va a ser el año que viene? Después hay otros temas, inseguridad, hay otros temas como el desempleo, el trabajo, el proyecto de futuro. Pero la inflación es el problema central que nos pega y nos impacta a todos nosotros, en nuestra vida del trabajo, es decir, como trabajadores, en nuestras pymes, en nuestros comercios, en el supermercado, en el día a día, es la inflación. Y cada uno de los diferentes candidatos de cara al 2023 van tomando conciencia de esta situación y van intentando charlar con diferentes referentes para presentar las propuestas de cara al 2023. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta está en estos momentos en Israel. No fue a Israel porque, más allá de cualquier gira internacional que hace un candidato, va a presentar su proyecto de presidencial, sino porque fue a interiorizarse puntualmente cómo Israel bajó la inflación, cómo bajó la inflación luego de las guerras que tuvo allí por el año 70, entre el 60 y pico y el 70, donde la inflación era muy pero muy elevada, y además el gasto público que tenía rondaba el 70% de su PBI, logró bajarlo al 40%. Se fue a reunir con diferentes académicos, con diferentes referentes de la vida social, cultural y sobre todo económica de Israel, para aprender o de alguna manera escuchar de primera mano respecto al plan que él quiere llevar a la presidencia del 2023, cómo bajar en pocos días la inflación. Eso por el lado de Horacio Rodríguez Larreta. Por el otro lado tenemos el camino de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si vos te acordás en la editorial que hacía la semana pasada, fines de la semana pasada, donde te decía que no descartemos una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación. Yo no lo descarto, y viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y la forma de moverse de Cristina Fernández de Kirchner como pez en el agua, me da la sensación que todo puede ir encaminándose hacia eso. Algunos periodistas todavía hablan de la eventualidad de una candidatura a senadora. Yo le pongo una ficha por candidata a presidenta, sobre todo haciéndose muy pero muy fuerte en el conurbano bonaerense. Hay cosas y temas que la vicepresidenta está haciendo. Primero habló de inflación. Segundo habló de gasto público. Habló de planes sociales, se presentó en la CTA y le dijo a Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que la invitaran en los próximos días a hablar en el mes de julio. Es decir, se está moviendo con el poder económico. Y el fin de semana se conoció también otra información respecto a la vicepresidenta, que citó en su departamento de Recoleta a Melconian, un economista de la oposición, para escuchar los problemas inflacionarios, de cómo bajarlo a corto plazo, y hablar sobre la falta de dólares en la Argentina. Entonces, yo creo que en ese caso tenés a Horacio Rodríguez Larreta, la tenés a la vicepresidenta. De la Nación también. Mauricio Macri, haciendo reuniones con varios economistas, entre ellos también escuchando mucho a Javier Milei, que es otro candidato a presidente que tiene su propio plan económico para bajar la inflación, que es el de la dolarización y de sacar el Banco Central o de achicar el Banco Central, achicando la estructura del Estado, sobre todo. Y después tenés a los radicales, entre ellos Gerardo Morales, como eventual candidato a presidente, que también consultan a diferentes economistas respecto a cómo se puede bajar la inflación en pocos días. Después la izquierda ya tenés y sabés el plan tradicional que pasa por otro lado. No pasa necesariamente por el recorte o el achique del gasto del Estado o del gasto público,
pero me da la sensación de que todo va encaminándose hacia ese lado. Vas a escuchar a muchos candidatos reunirse con diferentes economistas en los próximos meses. Porque lo que pega fuerte es la inflación. Y es muy posible que también vayas a ver acercamientos, ya no solo internos, de los diferentes partidos y fuerzas políticas, sino transversales. Porque lo que están indicando los números hoy de los privados es que peligrosamente nos estamos acercando a los 3 dígitos de inflación interanual. Se habla entre 80 y el 100% en los próximos meses. Y es una honda preocupación que, digamos, cala hondo. ¿Por qué cala hondo? Porque claramente los sueldos no van a empardar la inflación. No tenemos toda la suerte de que eso nos pase. A lo mejor algún gremio puntualmente puede llegar, pero no nos pasa a todos. El plan que se implementó en Israel pasa por la baja del gasto público, es así, baja del gasto público con recorte y poda en diferentes sectores del Estado, sobre todo privatizaciones, achicar el gasto de los sueldos, de las cargas de los empleados públicos. En Israel se achicó entre el 20 y el 30% para bajar esa inflación y el congelamiento absoluto de los precios de la economía. Fue un shock. Y fueron de 6 meses a 2 años donde los gremios estuvieron en la calle y hubo una gran conflictividad social. Pero una vez que Israel lo logró bajar, no tuvo una inflación mayor al 1% después del tercer año, que se mantiene hasta hoy, que llega al 2,5% en la situación de guerra que todos los países están viviendo. Pero fíjate que Estados Unidos está con el 10% y la Unión Europea está con el 10%. Y sin embargo Israel, después de tantos años, más de 40, está con el 2,5%. Yo no sé si esta es la solución, la verdad, a mí no soy economista, sí lo que hacemos es escuchar a todo el mundo y tratar de alguna manera esbozar una idea y transmitir lo que uno va viendo y lo que va pasando. Los economistas están en esto. Se habla de reforma laboral, se habla de reforma fiscal, se habla de reforma, como te digo, de la estructura del Estado, y obviamente el peronismo y el kirchnerismo no quiere hablar mucho de este tema. Pero sí vemos a la vicepresidenta haciendo acercamientos para tratar de entender por qué se habla de esto, o hasta dónde hay un punto de realidad en la solución que proponen algunos economistas, digamos, conservadores, respecto a la heterodoxia que estaría aplicando Cristina Kirchner o el kirchnerismo en las recetas para bajar la inflación. Este es un poco el panorama. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. La sociedad sigue pidiendo que la inflación baje. Los políticos tratan de generar consensos de cara en el exterior y en los diferentes economistas argentinos. Y como yo te digo, no te extrañe que empiecen a hablarse internamente, ya no solo dentro de los propios espacios de Juntos por el Cambio del Frente de Todos, sino también transversalmente, para buscar una solución. Y ojalá eso suceda y que la solución sea la que amerita la Argentina. Esto es El Arranque.